Ilumina. Fundación Villar Ye Díaz presenta Podcast Ilumina, un servicio de divulgación con temas de interés dirigido a personas con discapacidad visual y sus familias en México y países de habla hispana. Comunícate con nosotros. Escríbenos a podcast@ilumina.mx. Ilumina, porque aún sin la imagen, vemos el mundo desde otro ángulo. Hola, qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio. Bienvenidas y bienvenidos a Ilumina, el podcast donde compartimos experiencias, historias y herramientas que nos recuerdan que la independencia también se puede aprender y disfrutar. Soy David Omar Pérez Ábalos y hoy quiero invitarte a celebrar un símbolo muy especial, el bastón blanco. Más que una herramienta, representa libertad, confianza y el derecho de todas las personas con discapacidad visual a moverse con seguridad por el mundo. En este episodio hablaremos sobre el significado del Día Internacional del Bastón Blanco, la importancia de la movilidad independiente y cómo este instrumento se convierte en un compañero esencial para vivir con autonomía. La entrevista de este episodio la conduce Néstor Castro Aguirre, quien conversa con Cecilia Cruz y Saday Pérez, integrantes del equipo de Ilumina. Juntos, reflexionan sobre el valor del bastón como herramienta de libertad, los retos que enfrentan las personas con discapacidad visual en su uso diario y cómo la orientación y movilidad son pilares fundamentales para una vida plena. En la cápsula de hoy, lo que significa mi bastón, estudiantes de Ilumina comparten con sus propias palabras qué significa para ellos este símbolo de autonomía. Historias llenas de emoción, orgullo y fortaleza que nos invitan a mirar con otros ojos el significado de la independencia. ¿Conoces a alguien que ha perdido la vista recientemente o que está enfrentando baja visión? En Ilumina acompañamos a las personas adultas con discapacidad visual adquirida para que retomen su vida con confianza. Acompañamiento y contención emocional, actividades de la vida diaria, baja visión, orientación y movilidad, tecnología para la vida diaria, concientización a familias y comunidad Megavisión. Llama y escribe al 5551 6276 18 o al correo info@ilumina.mx para solicitar tu inscripción. Recuerda que puedes escucharnos en Amazon Music, Spotify, YouTube y Apple Podcast, así como en Hiperborea Radio y RTV México, los domingos a las 6 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche. Acompáñanos y comparte este mensaje de libertad y esperanza. Y ahora damos paso a la cápsula, lo que significa mi bastón, realizada por los estudiantes de Ilumina. Después nos quedamos en compañía de Néstor Castro, Cecilia Cruz y Saday Pérez, quienes nos ayudarán a entender que el bastón blanco es mucho más que una herramienta. Lo que significa mi bastón. Hola, soy Aurora y para mí el bastón blanco, desde que me lo dieron, desde que lo empecé a ocupar, ha sido una gran diferencia. Porque antes, cuando no lo tenía, obviamente no podía ver si el piso estaba desnivelado, no podía ver si había un hoyo en el piso, no podía saber si había un poste abajo de esos postes chiquitos que hay en la esquina. No los podía ver, y mucho menos en la oscuridad y tampoco en el sol, porque a veces el sol nos deslumbra, al menos a mí me deslumbra mucho. Y bueno, pues para las personas con discapacidad visual es útil, muy útil, es esencial en su vida, porque, en nuestra vida, porque no solo ayuda, también ayuda a que no nos caigamos y para que pues estemos fuera de peligro, y también nos ayuda a que las demás personas identifiquen que somos personas con discapacidad visual. Yo siento que es como un sello el bastón para identificar a las personas con discapacidad visual. El bastón blanco a mí me ha gustado mucho porque me ha ayudado a ser más autónomo. Pues antes yo no caminaba solito y ahora sí puedo. Me siento más seguro al caminar
y pues la verdad aparte es una señal para las otras personas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Génesis. Para mí la importancia del uso del bastón es fundamental para que yo me pueda desplazar sola y que cuando haya un obstáculo el bastón me avise y no sufrir un accidente. Es una herramienta que ayuda a las personas con discapacidad a desplazarse, ¿sí? Eso les ayuda a saber cuando hay escalones, desniveles. Para mí es importante porque me ayuda a saber si voy a bajar, si voy a subir, para poderme desplazar. Entrevista. Hola, ¿cómo están amigos y amigas que nos escuchan en la entrevista de hoy? Hoy tenemos un gran tema. Te saluda Néstor Castro y tenemos un gran tema. Vamos a hablar del bastón blanco porque el día 15 de este mes de octubre se conmemoró un año más de este día, ¿no? El Día del Bastón Blanco, una herramienta bien importante para la seguridad, para la rehabilitación y la autonomía de las personas con discapacidad visual. Y bueno, tenemos con nosotros a dos personas muy conocidas por ustedes. Está nuestra amiga Ceci, que es la persona que siempre nos habla de baja visión y hoy viene a hablarnos del bastón blanco y de seguro va a querer hablar del bastón verde, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya veremos. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, muy bien, muchas gracias por invitarme. De nada, Ceci. También está con nosotros Aday Pérez. Ella nos habla de siempre, la acabamos de tener en un podcast bien padre y vamos a hablar de ella. Yo espero que ella defienda el bastón blanco. ¿Cómo estás, Saday? Claro, muy bien, muchas gracias. Defiendo a los dos. Sí, claro. Defiendo la herramienta como tal. Una pequeña broma y bueno. Yo sé. Es bien importante, amigos y amigos, conocer la historia del bastón blanco. Y para eso le pregunto a Ceci, oye Ceci, ¿qué onda? ¿Desde cuándo el bastón blanco? Porque yo algún día leí el Lazarillo de Tormes y todas estas cosas que se hacían con las películas, las novelas clásicas que se hacían con las personas ciegas. Y bueno, era un palo o era el que el pobre Tormes andaba, el pobre Lazarillo llevaba al ciego enojón del Tormes, pero bueno, ¿desde cuándo? ¿Qué onda nos puedes contar de esto del bastón blanco? ¿Y por qué blanco, verdad? Bueno, mira, primero que nada quisiera puntualizar el objetivo de por qué hay que conmemorar el Día del Bastón Blanco. Esta conmemoración, pues, es básicamente concientizar a la población sobre la inclusión de las personas con discapacidad visual dentro de nuestra sociedad. Y pues aquí la importancia es que el bastón blanco es un símbolo de independencia, pues por ser un instrumento para las personas con discapacidad visual para su desplazamiento, ¿no? Forma parte de nuestra autonomía, pues que puede asegurar pues un mejor desplazamiento en espacios públicos. Pues también es un día para pues reflexionar en cuanto a la promoción de políticas públicas, pues justo para que se garantice el derecho a desplazarnos con seguridad y autonomía, ¿no? Evitando que haya obstáculos pues sobre las banquetas, ¿no? Sobre todo, que cuidemos, no sé, que no haya una coladera abierta, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también cabe destacar, o me gustaría realzar, que no solamente existe el bastón blanco como
como herramienta de desplazamiento para una persona con discapacidad visual, ¿no? También existe el bastón verde, el cual pues lo utilizamos las personas con baja visión. Existe también el bastón que es blanco y rojo, que ese identifica a las personas que tienen sordoceguera. Y en lugares como España también existe el bastón amarillo, que ellos lo ocupan más como el verde, ¿no? Es el cambio entre, para España, en vez de utilizar verde, utilizan amarillo. Esta parte del bastón verde es más bien de América Latina. Y pues es importante que realcemos esta información de los colores, porque depende de lo que veamos que la persona con discapacidad utiliza, nos va a dar como una clave, como información para que nosotros podamos apoyarlos cuando los veamos transitar en la calle, ¿no? Para que sepamos cómo poder apoyarlos. Y bueno, pues básicamente este día hay que reflexionar para cómo podemos contribuir a la inclusión y sobre todo el respeto de los derechos de las personas con discapacidad visual, ¿no? Yo creo que pues es un día más bien de reflexión, más que de celebración, es de conmemoración. Y bueno, pues yo creo que Saday nos puede platicar un poquito más acerca de esta parte de la historia del bastón blanco y por qué es de color blanco. ¿Nos apoyas con eso, Sad, porfa? Claro que sí. Fíjense que quisiera también como comentar, ¿no? Esto que decía Ceci, justo el bastón, ya como ya lo menciona, es importante también saber que lamentablemente las personas con ceguera o con baja visión no tienden a tener más bien no tienen esa información de la clasificación de los bastones, ¿no? Entonces, lo retomo porque muchas veces a lo mejor vamos a poder ver a una persona que sigue usando lentes con mucho aumento, por ejemplo, y trae un bastón blanco, ¿no? Y ella es una persona con baja visión. En este caso, muchas veces es por desconocimiento. Entonces, me gusta recalcarlo porque pues la gente que no tiene discapacidad, obviamente a veces creen que fingen, ¿no? Entonces, más bien es porque desconocen que hay una clasificación de bastones, ¿no? Por otro lado, esto de la historia, fíjense que es algo muy, más bien como que el origen no queda, ¿no? Está incierto, pues, ¿no? Porque se atribuye como a distintos países que buscaban como esta facilidad facilitarles la movilidad, ¿no? A las personas ciegas. Y de lo que se sabe en la historia es que, por ejemplo, en los años 1921, James Banks, que era un artista inglés que adquirió la discapacidad después de un accidente, él tomó un bastón y lo pintó de blanco, ¿sí? ¿Con qué intención? Pues para ser visto en la calle, porque obviamente mucha gente no pone la atención pues en los otros y eso era una herramienta que le ayudaba a que lo vieran, ¿no? Pero en este caso, esto fue en 1921, pero hay otra historia que indica también que en la década de los 1930, también hubo un inventor que se llamaba José Mario Fallotico, quien era un activista político argentino y él no tenía discapacidad visual, ¿no? Esta idea de que fuera un inventor surge porque un día ayuda a una persona ciega a cruzar la calle y después de que le apoya, entonces él piensa, ¿no? O sea, ¿cómo
poder darte cuenta que es una persona con ceguera, ¿no? Entonces, pues entonces eso fue lo que produjo que él creara un bastón y también lo utilizó blanco, ¿no? Para que fuera visualmente visto, pues, con la comunidad que no tenía discapacidad visual, ¿no? Pero en este caso, José Mario no presentó nunca nunca patentó, pues, este invento, ¿no? Entonces, ya hasta 1931, que fue un año después de esto de José Mario, él, bueno, no se presentó, esto se presentó más bien finalmente en Estados Unidos por George A. Beham, perdón si no lo pronuncio bien, quien patenta el bastón blanco. Él era en ese entonces el presidente del Club de Leones en Illinois. Y entonces él fue quien lo patentó directamente, aunque José Mario y que era el argentino, y el inglés, que era James Biggs, perdón, ya se habían visto con esos bastones, pues, pero no, al no patentarlos, pues obviamente no se les adjunta, ¿no? Como tal la creación. Entonces, gracias a que el director del Club de Leones lo patenta, es que se empezó a expandir por Norteamérica y ya posteriormente por el mundo se empezó a ver el uso del bastón blanco, ¿no? Y después, en los 80s, la Unión Mundial de Ciegos en París sí es cuando declara un día para destacar justamente la importancia del bastón blanco, para que se considerara como un símbolo, ¿no? De independencia, de igualdad, de oportunidades y obviamente pues sobre una inclusión social, ¿no? Entonces, a partir de esta época hasta ahora, el bastón es un símbolo justamente de independencia para las personas con discapacidad visual. Entonces, es una historia que no está como tan clara en cuanto a quién sí fue el creador primario, pues, ¿no? Dependiendo, estas notas o esta historia se rescata por las notas periodísticas, ¿no? En este caso, quien empezó, que fue el argentino, fue quien empezó a dar esas notas en los periódicos y por eso se registra esa información. Pero pues no más allá, pues, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce de la historia del bastón blanco. Fíjate cómo todo tiene que ver. Una organización como el Club de Leones, que fue creada para apoyar a las personas ciegas, pues cayó ahí el bastón blanco y como esta organización es internacional, pues yo quiero pensar que ha sido una promotora del uso del bastón en ese sentido, ¿no? Lo que tal vez le hubiera costado más trabajo al inglés y a la persona de Argentina, pues porque no tenían esa infraestructura en esos días, ¿no? Porque pues claro, ahora esa fuerza, ¿no? De esa fuerza y de que ya sabían, ¿no? Pues Club de Leones, inmediatamente la gente lo asocia con personas con discapacidad visual y bueno, en Estados Unidos todo lo patentan, todo lo hacen propio y bueno, un invento o una forma de, no sé si llamarlo invento, yo creo que sí, para que las personas con discapacidad se puedan desplazar. Yo quisiera preguntar, ya sea a Ceci o a Sadai, ustedes que han tenido tanta experiencia con el uso del bastón blanco con niños, principalmente con adolescentes, ¿cómo tiene que ser la etapa de que una persona que de repente no le da pena porque todavía no adquiere, una persona que nació ciega, por ejemplo, y todavía no le cae el 20, o le cae el 20 y lo ve tan normal porque juega, se desplaza, corre, salta y hace un montón de cosas con sus pares? Pero cuando llega a la adolescencia y le dicen, tienes que usar tu bastón, y dice, me voy a identificar, se van a dar cuenta que no veo. Y entonces
¿Cómo les ha ido a ustedes con los chavos y qué estrategias poder usar? Porque tal vez haya una persona ahí que esté escuchando el podcast y decir, bueno, yo tuve este problema, a mí me hubiera gustado que me hubieran explicado de otra manera o que me hubieran metido de otra manera el uso del bastón, porque pues a mí me dijeron que lo tenía que hacer y que no había de otra, y ya sabes que a los adolescentes pues siempre como que no les gusta que sea de piña o de piña. Dice, pues ¿por qué no puede ser de otro color, no? O de otro sabor. ¿Ustedes qué nos podrían contar al respecto de esto? En cuanto a la experiencia que hemos tenido, sí se ha dado, y no se ha dado solo con adolescentes, eso es algo que resaltar, ¿no? Muchas veces personas con baja visión que adquieren la ceguera también se niegan en el momento de ser baja visión o de tener baja visión, a utilizar el bastón el bastón verde y pasar al bastón blanco, ¿no? Este es un proceso en el que, pues, sí trabajamos en ello como institución especialista, pero es muy cierto que también debe de ir de la mano con un acompañamiento también psicológico, porque va más bien como en la aceptación de la discapacidad, ¿no? Hablamos mucho justamente con ellos, con los adolescentes y con las personas que tienden o que tienen que utilizar el bastón, sobre la concientización, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, platican y se enojan constantemente, ¿no? De que van por las calles, los empujan, chocan, se tropiezan, se caen con frecuencia, ¿no? Entonces, esas experiencias que van compartiendo en lo personal o en la parte profesional, yo las utilizo para crear esa conciencia. En este caso, como si tú tuvieras el bastón, si tú utilizaras el bastón, entonces esta visión o esta actitud de la sociedad en la que nos desenvolvemos y desarrollamos cambiaría, porque tú también compartes el que ellos aprendan a concientizar que hay una persona con necesidades específicas en el desplazamiento, ¿no? Entonces, en realidad se trabaja por medio de la concientización de acuerdo a lo que vive, ¿sí? Y además, pues también haciendo conciencia de que el bastón no clasifica como tal a la persona, ¿sí me explico? O sea, no es que lo limite, al contrario, es que le da esa pues, independencia, ¿no? De poder utilizar una herramienta y hacerse notar como algo positivo, ¿sí? O sea, tratar de manejarlo todo como de manera positiva y tratar de eliminar este pensamiento negativo de que ya me van a etiquetar, ¿no? Entonces, siempre haciendo el razonamiento de las cosas que ellos viven en el día a día. No sé si quieras tú completar algo, Ceci. Pues solamente que, pues sí, es como bien dices tú, más que etiquetarnos, es más bien informar a la gente que nos rodea mientras vamos en la calle desplazándonos, que vamos con seguridad, es decir, que es seguridad para nosotros y para las mismas personas que van a nuestro alrededor, ¿no? Entonces yo cuando de repente algún jovencito me habla del tema, ¿no? Ya en los años que llevo trabajando en Ilumina me ha tocado que con algunos de los chicos que yo atiendo hemos hablado del tema, y yo lo que les comento es que pues es informar a las personas para que vivamos en convivencia, ¿no? En una buena convivencia. Porque si nosotros de repente chocamos con alguien y porque no lo vimos, ¿no? Porque está una persona que tiene baja visión, por ejemplo, que son los chicos que yo atiendo, vamos por la calle y de repente una persona está fuera de nuestro campo de visión y por accidente chocamos con ella,
pues a veces las personas pudieran llegar a molestarse. Sin embargo, si nos ven con nuestro bastón, dicen, no es que te etiqueten, simplemente entienden mejor por qué chocaste con ella, ¿no? Que no fue tu culpa, que no lo hiciste a propósito, que no lo hiciste por molestar, simplemente pues sucedió un accidente y punto, ¿no? Y lo entienden mejor. Entonces, es por nuestra seguridad como usuarios como personas con discapacidad visual, y también por la seguridad de las personas que nos vamos, que vamos por el camino, ¿no? Ya sea en el metro, en la calle, vayamos todos con seguridad, ¿no? Entonces, pues es lo que yo platico con ellos, a la par de lo que comentaba, de lo que comentabas, ¿no? Que bien hay que ir con un acompañamiento psicológico y pues apoyando siempre de la manera positiva, ¿no? No es me van a etiquetar, ahora ya van a saber que no veo, ahora ya van a saber que veo poco. No, simplemente que pues tus necesidades visuales son diferentes y pues que hay que ser comprensivos entre todos, ¿no? Claro, Eso que es como yo, o sea, se los llego a mencionar a algunos adultos, ¿no? Es como demostrar, visibilizar la visibilizarnos, ¿no? La independencia, porque al ver a una persona sin bastón es el de, ay, pobrecito, ¿no? Pero al verlo con un bastón es como de, pues él logra ser independiente, ¿no? Claro. O sea, totalmente cambiarle esa idea de lástima, ¿no? Por algo, pues, positivo, ¿no? Sí, evitando siempre la conmiseración. Exactamente. Muy bien, recuerden, estamos en el podcast Ilumina, estamos platicando con Sadai, con Ceci sobre el bastón blanco y su fiesta, ¿no? Oye, a mí ahorita se me vino a la memoria cuando hablaban de decirles las cosas positivas que van a hacer si utilizan el bastón y las posibilidades grandes que se les van a abrir, pues me viene a la cabeza esa idea, ¿no? Me imagino a un chavo que siempre se ayuda con su mamá, se desplaza con su mamá, que su mamá lo lleva y lo trae a donde sea, pero ese chavo ya le empiezan a gustar las chicas, ¿no? Y de repente pudiera jugar a favor, oye, pues, y a la chica le gusta a este chavo, y entonces se hacen novios y quieren salir y él quiere ir a su casa para saludarla o de alguna manera, ¿no? Y decirle, bueno, ¿vas a querer que tu mamá te espere en la esquina o qué onda? Porque si no lo haces con tu bastón, y el bastón te va a permitir que tú vayas seguro, de manera autónoma, a ver a esa persona que en este momento tanto quieres, ¿no? Y eso puede ser una posibilidad para que el bastón sea visto en la comunidad de estas personas que es que me va a etiquetar, es que todo el mundo se va a dar cuenta que no veo. Pues sí, todo el mundo se va a dar cuenta de que no veo, pero va a jugar a mi favor. Eso es algo bien importante. Y ahora yo les quiero preguntar a ambas, ¿cómo se distingue o cómo se designan los colores del bastón blanco? Ya medio nos los comentó Ceci al principio, pero sí me gustaría que nos los comentaran, ya sea Ceci o Sadai, que nos dijeran, a ver, ¿cuándo tengo que usar yo un bastón verde? Sí sé que de baja visión, pero así, ¿cómo sé? Porque de repente al chico le gustaba mucho el verde, se queda sin ver, y como le gustaba, mi hijo, te compré tu bastón verde, mira, para que vaya con el color que te gustaba antes. O mijo, te compré un bastón o lo voy a pintar de otro color para que... ¿Qué opinan ustedes de ese tipo de situaciones? Pero, ¿cómo se asignan los colores? Bueno, como bien lo mencionaste, se asignan de acuerdo al tipo de discapacidad, ¿no? El bastón verde, pues es para las personas con baja visión, ¿no? Que justo para que podamos, señalar o para que podamos informar, esa es la palabra, para que podamos informar a la sociedad que si bien no somos personas con ceguera, pero que sí nuestra visión es limitada y que en determinado momento
requerimos de cierta ayuda, ¿no? Yo les comentaba hace un momento, el blanco rojo, pues se refiere más bien a aquella persona con sordoceguera, ¿no? Que no vamos a poder decirle ni siquiera aguas porque no nos va a escuchar, ¿no? Entonces hay que acercarnos a él y comunicarnos de otra manera, ¿no? A lo mejor vamos a tomarlos del hombro y tratar de explicarle lo que queramos informarle, ¿no? Entonces, la manera en la que, el color del que no se nos asigna el bastón, pues básicamente es dependiendo de eso, de qué tipo de discapacidad visual tengamos, ¿no? Es una herramienta informativa. Ciertamente, como bien hace rato comentabas, no puedes decir, es que a mí me gusta más el color morado y voy a pintar mi bastón de color morado. No es básicamente eso. Sin embargo, me parece que si al chico esa es la manera en la que le vamos a fomentar que lo use, pues vamos a hacerlo, ¿no? A lo mejor no es lo adecuado en cuanto a instrucción, no es lo mejor, no es lo más adecuado en cuanto a información, porque insisto, es una herramienta informativa, pero si al chico de ese color le gusta y de ese color así lo va a poder usar, así se va a animar a usarlo, pues vamos a usarlo, a lo mejor no todo el tiempo o no toda la vida, pues a lo mejor en lo que él se acostumbra y se adapta y lo acepta sobre todo, pues a lo mejor sí vamos a poder usarlo morado porque es su color favorito, o las chicas de color rosa porque es su color favorito, ¿no? Pero una vez que a lo mejor ya pues se vaya acostumbrando a él, ya podríamos asignarle ya el color pues adecuado para su tipo de discapacidad, ¿no? A lo mejor sí los primeros meses así como a él le gusta, aunque no sea lo adecuado, insisto, pero ya después podamos utilizar el adecuado para él. Sí, fíjate que eso era como un tema de entre nosotros, ¿no? Entre equipo, porque justamente suele pasar esto de los colores que quieren cambiarlos al gusto cuando son adolescentes o jóvenes, ¿no? Que son muy introvertidos, y que justamente decíamos, ¿no? O sea, las personas que no tienen discapacidad visual, pero son usuarios de lentes, ¿no? Cada quien compra sus lentes al gusto, ¿o no? O sea, eso es como que, porque es algo que tú llevas en ti, en tu cuerpo, ¿no? Y aunque el bastón no es que te lo cuelgues, pero sí es parte de ti, ¿sí? Entonces, el que los jóvenes, sí, justo como dice Ceci, es un motivante el que tenga una decoración, lo que quieran, bueno, pues entonces ese será como nuestra estrategia también para que lo utilicen, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, no es como lo ideal informativamente, pero tampoco existe una ley, ¿no? Que tenga que ser de esa manera. Entonces, creo que eso pues también es la libre decisión, pues, ¿no? De portar lo que a uno le guste con orgullo. Sí, y justo, por ejemplo, incluso hay personas con baja visión que utilizan un bastón blanco, ¿no? Y no pasa nada, o sea, como bien dices, Aday, pues no hay una ley que nos obligue a usarlo de una o de otra manera, ¿no? Mientras lo usemos, si nuestro objetivo, retomando la pregunta de hace rato con los chavos de que si lo usas, de que si no, que cómo te abordo para convencerte de que lo uses, si esa es una estrategia para que lo usen, pues bienvenida sea, ¿no? Justo como decía Saday, si podemos usar lentes de muchos colores, que la ventaja de los lentes es que no es informativo, ¿no? Pero, y el bastón, pues, insisto, es una herramienta informativa, pero
también podemos ser flexibles en ese aspecto, ¿no? El chavo quiere usarlo morado, pues lo usamos morado, porque con ese lo va a usar, ¿no? Entonces, pues sí, es algo importante para la aceptación de la herramienta. Fíjate que esta idea de no ser tan inflexibles, no, te toca el blanco, no te toca el morado, no te toca el verde, te toca el azul. Si hubiera ese tipo de cosas, pues es que la vida también te da chance de elegir, y el hecho de que tú puedas decirlo o decidir o identificarte con algo en esa etapa de la adolescencia, que donde los chavos están pues muy de acuerdo con la identificación, y aunque yo nunca vi el azul, yo decía que el azul era mi color favorito porque a mi amigo le gustaba el azul, y alguien me dijo algún día que el azul se me veía muy bien, pues yo me lo creí, y me gustaba el azul, ¿no? Aunque yo ni sepa qué es el azul. También está padre que haya esa apertura, ¿no? Que no sea de un solo color, ya como dirás, ya después, ya ahorita ya pues ni el azul me importa, ni solamente el Cruz Azul, pero si no, pues entonces puede ser de cualquier otro color. Fíjense que el bastón blanco, el bastón en sí, yo considero que es la herramienta primordial para el desplazamiento de una persona con discapacidad. Si bien un servidor es usuario de perro guía, si bien hay muchas, ya cada día hay que los GPS y todo este rollo, sí es importante. Me acuerdo que cuando nos daban para llenar la solicitud del perro guía, nos decían, oye, ¿y sabes usar tu bastón? Ay, sí lo sé usar. ¿Te desplazas autónomamente? Sí. Ah, entonces sí tienes acceso al perro, ¿no? O posibilidades de tenerlo. No nada más debes usar el bastón. Hay otras maneras, pero sí, la importancia del bastón es muy grande, porque pues es el medio por el cual te vas a poder desplazarte de otra manera. Justo es demostrar que no dependes de, ¿no? Si tú eres responsable de tu propio cuerpo en el espacio, pues no solamente podemos confiarnos en que se le va a dar la responsabilidad, en este caso lo que mencionas, al perro guía, ¿no? Porque obviamente tienes que tener cierto control de tu propio cuerpo, porque tampoco los perros son así como de que van a adivinar, ¿no? Entonces, sí es importante, y qué bueno que es un requisito justamente para poder acceder al perro guía. Y claro, es un requisito porque la gente también piensa, el perro sabe dónde quiere ir, y el perro es como un humano que te lleva donde quieres ir. Y eso no es cierto. Siempre el que manda, el que lleva el dominio, el que lleva el control, el que dice a dónde quiere ir, pues es uno. El perro te ayuda a llegar con seguridad, a marcarte algunas cosas, pero no el perro forzosamente debe saber a dónde ir. Tal vez le atine porque se aprenda las rutas, pero y si no quieres ir en ese momento, ya me imagino al humano yendo para un lado y al perro diciéndole, no, la tienda está de este lado, pero yo no quiero ir a la tienda, yo quiero ir a otro lado. Ah, Chihuahua, ¿no? Pues así es. Y con el bastón te da la posibilidad de que tú mismo te hagas autónomo. Y sobre todo de algo bien importante, amigo que me escuchas, es la seguridad. Yo he sabido de infinidad de testimonios de personas con baja visión que se oponían al uso del bastón, y de repente que el camión los arrastró, que el camión les pegó, que hay un hueco en la acera que no vieron y que se torcieron o se cayeron a una alcantarilla. Y bueno, y ahí también estamos hablando de un asunto de seguridad. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto de la seguridad que te brinda un bastón y de la técnica que se debe de usar? Algunos tips de la técnica que debes usar para usar un bastón. Por ejemplo, yo me imagino a alguien que nos escucha en Campeche y que está oyendo que el bastón blanco, y que de repente alguien le regaló una varita de fierro y con un deslizador abajo o con algo abajo, y que
y que no es igual al bastón de tu abuelito, que tenía como un manguito y que quedaba así vueltecita y que llegaba hasta la cintura. Explíquenle también a los escuchas cómo debe ser un bastón blanco, hasta dónde debe de llegar, largos. Yo conozco gente que usa bastones largos y les llegan hasta la nariz, y hay gente que los usa más abajo. ¿Cuál es lo que la gente o lo que la técnica te dice? Bueno, miren, es que el bastón blanco, justo en las calles podemos ver todos estos como ejemplos que pusiste, ¿no? Hay gente que toma un bastón, un palo de escoba como bastón, o agarra tubos, ¿no? Y no considera ciertos aspectos. O sea, primero debemos de entender que el bastón está conformado primero del mango, ¿no? Que es de la parte donde se agarra con la mano. Posteriormente el cuerpo, que es toda la parte que hablábamos de que está pintada de blanco, rojo blanco, o verde, o blanco y la punta rojo, ¿sí? Ese es el cuerpo, y normalmente estos bastones se doblan y se desdoblan, tienen fracciones, están fraccionados. Y eso permite que sean como más cómodos en el manejo, porque pues a veces estamos en la calle, llegamos a un lugar donde ya tenemos que estar en un interior, y entonces es mucho más cómodo poder doblarlo, guardarlo, ¿sí? A que estás tú con el palo, ¿no? En este caso, que no se puede desdoblar y tiende a estorbar demasiado y a ser un riesgo también para la persona con discapacidad visual o para la persona que está a sus alrededores, ¿no? Porque muchas veces al no utilizarlo correctamente y no ser consciente como tal de la herramienta, tiendes a dejarlo en posiciones en diagonal, ¿no? Fuera de tu campo corporal, ¿no? Entonces, esto es como al final del cuerpo, retomo, al final del cuerpo del bastón tienen un deslizador, ¿sí? El deslizador, ahí sí hay una gran variedad, afortunadamente ya existen diferentes deslizadores, porque pues también hay que ser conscientes que nuestra infraestructura en la ciudad o en los estados no es la ideal, y entonces muchos baches, muchos hoyos, muchos desniveles, muchos obstáculos, ¿sí? Y el deslizador es el que permite justamente deslizar el bastón de una manera más cómoda, ¿no? Entonces, también existe la parte del mango hasta arriba, tienen una liga. Muchas veces creen que esa liga no tiene una función, ¿no? Importante, cuando sí la tiene, ¿no? Nosotros lo trabajamos mucho, que al momento que se va a desdoblar el bastón, primero tienes que meter tu mano a la liga para que quede en tu muñeca, el espacio que es más amplio. ¿Para qué? Porque si llegáramos a desdoblarlo y luego se desdoblan muy como fuerte, como muy brusco, y se te llegara a caer, al momento de que tú se cae y estás en un lugar donde hay mucha gente, obviamente pues te vas a tener que agachar a buscarlo. Puede que lo pateen, pueden que X, ¿no? Y entonces el tener la liga en la muñeca beneficia a que si pasa eso, obviamente el bastón queda colgado. Entonces ya no es necesario que tú te tengas que andar agachando a buscar y rastrear en tu alrededor para encontrar tu bastón. O sea, sí tiene un porqué esa liga, ¿no? Además de que esta liga normalmente llega a estar dividida en dos partes, una más chiquita y otra más amplia. La chiquita es la parte que te ayuda a cerrar el bastón de manera segura para que no se desdoble al momento de que tú lo sueltes, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es primero la característica del bastón, ¿no? Y uno de los más importantes que muchas veces también no se considera es que debe de tener una altura el bastón, y la altura va personalizada. No es como que vas a la tienda como por un dulce y pedir un bastón y te dan cualquier bastón, ¿sí? La intención del bastón es una herramienta personalizada, individual,
¿sí? Y entonces esa herramienta es un anticipador, significa que obviamente, como dice la palabra, te va a anticipar lo que está delante de ti. Entonces, no es lo mismo que yo utilice el bastón que usa una persona de 1,90 a que yo mido 1,50, por ejemplo, ¿no? Porque entonces los pasos que yo voy a dar delante no van a estar de acuerdo a la longitud del bastón. El bastón debe de tener una medida que debe de llegar el mango hasta el esternón. El esternón es la parte donde se siente como el huequito que se juntan con las costillas enfrente de nuestro pecho o entre los dos pechos, ¿no? Los bustos. Ese es el esternón. Lo ideal es que el mango llegue de ahí del esternón al piso, porque eso significa que va a anticipar la longitud de mi paso común, el que yo doy, pues, ¿no? Va a anticipar un paso delante de mí. Por eso es la importancia de que tenga una medida específica. Entonces, eso es como lo que se tendría que tener de información para adquirir un bastón, ¿sí? Y agregado pues a la mejor a esto del color, si una persona es adulta, como Ceci lo dice, ¿no? El bastón verde o el bastón blanco, ¿no? Y ya después pues si quieren lo pueden tunear, ¿no? Como dicen, decorarlo de la manera que les guste. Entonces ya ahora sí a gusto es elegir el deslizador, porque también dependerá del contexto en el que se desenvuelvan, pues, ¿no? No es lo mismo que yo se recomiende un deslizador pongámosles de ficha, ¿no? O de valero, a una persona que vive en el campo, por ejemplo, ¿no? Porque entonces todo el tiempo se le va a estar atorando y pues obviamente eso no es nada cómodo ni seguro, porque también pues tiendes a lastimar las muñecas, ¿no? O traes ya luego muchos moretones en el estómago o en el vientre, ¿no? Porque pues estás choque y choque con el bastón. Entonces es por eso que debe de tener una medida y deben de elegir el deslizador que mejor les favorezca. No sé si falta algo, completarse, si que quieras tú agregar o que quede una duda respecto a este tema, Néstor. Bueno, hemos en la calle sabido de gente que siempre se enoja porque le patean el bastón, y es que a veces lo abren demasiado, ¿no? A veces, tú lo dijiste, tiene que ser a lo ancho de tus pies, de tus hombros, para que tú vayas pasando. Hay gente que lo abre muy al lado, invadiendo como dijeron, si todos camináramos en un carril, que eso no pasa, como invadiendo el carril del otro, pues ahí sí vas a correr el riesgo de que te lo pisen. Y a ver, esto un poquitito de los accidentes que se puede uno evitar, Ceci. Pues sí, hay que tomar en cuenta algunas recomendaciones, ¿no? Para evitar esos accidentes. Como bien dice, si nosotros invadimos el carril de junto, pues corremos el riesgo de que nos lo pateen, ¿no? Pero también de tirar a la persona. O sea, imagínate que pues vamos en el metro a hora pico y pues no siempre vamos con tanta prisa que no vamos viendo qué pasa con el de junto, con la persona de junto, ¿no? Y entonces si esa persona, yo voy a la hora pico, en medio de tanta gente y abro de más mi bastón, pues esta persona va también deprisa, que pues no se dio cuenta que yo traía bastón. A lo mejor mi bastón no hace mucho ruido porque hay deslizadores que no hacen como mucho ruido, entonces no se percató del ruido de mi bastón y entonces pues no se dio cuenta que soy usuaria de bastón y se tropieza con él y ¡zas! Va a dar al suelo, ¿no? Y imagínate, se lastima. Otro como tip para evitar un accidente es que si estamos parados en la calle porque nos encontramos a nuestro primito y nos paramos a platicar en la acera,
pues nuestro bastón debe ir pegadito a nuestro cuerpo, ¿no? Precisa para que si pasa alguien más, pues no se vaya a tropezar con él. Y justo también es una técnica que usamos al momento de ir en el transporte público, ¿no? Hay quien lo dobla totalmente y se lo pone entre las piernas, pues también para avisar a las personas que somos usuarias sin tener que desdoblarlo totalmente, traerlo desdoblado, ¿no? Y ya vemos quienes, por ejemplo, yo lo acostumbro, me siento y lo coloco entre mis piernas e incluso con la fracción de hasta arriba doblado, ¿no? Como bien decía Saday hace rato que nos platicaba acerca del cuerpo del bastón, está por fracciones, entonces la fracción donde se encuentra la empuñadura, lo doblo hacia abajo porque también he tenido la experiencia de que se agarran de él, ¿no? Y pues cuando le digo, perdón, es que está tomando mi bastón, sí, perdón, ¿no? Y ya se agarran, ¿no? Sobre todo cuando vamos en el metro, y me siento en el lugar para discapacidad, la gente pues se agarra queriéndose agarrar del tubo del metro, pues se agarra de mi bastón. Pues para evitar esas cosas, pues mejor doblo una de las fracciones del bastón para evitar esas cosas tan bochornosas, ¿no? Entonces, pues sí, siempre tener en cuenta que el bastón, como bien decía hace rato Saday, es parte de nosotros, forma parte de nuestro cuerpo, y entonces mantenerlo así, cerca de nuestro cuerpo cuando nos estemos sentados, cuando estemos parados en la calle platicando con alguien, para evitar accidentes, ¿no? Y justo necesitamos la técnica adecuada, que seguramente ya Saday en el otro podcast se las habrá platicado con sumo detalle, que es importante que sigamos esta técnica, ¿no? Que solamente al ancho de nuestros hombros podemos abrir el rastreo, ¿no? Para evitar justo esos accidentes y hasta para nosotros mismos, ¿no? Que si nosotros también abrimos de más el rastreo, pues ya no nos vamos derechito por donde debiéramos caminar, ¿no? Sino que incluso llegamos a doblarnos un poquito. Empezamos a girar y girar y girar y exacto, dar vueltas y vueltas. Exacto. Entonces, oye, Ceci, Saday, pues muchas gracias por el podcast tan interesante de esta semana. Antes de despedirnos, recuerden que el peor enemigo de los podcasts es el tiempo. Quería yo que nos dieran rápidamente cómo pueden apoyar en la calle a una persona con bastón blanco, bastón verde, el bastón de algún color, ¿cómo lo pueden apoyar? ¿Qué cosas así fáciles y sencillas? Pues primero que nada hay que pensar que pues es como ayudar a cualquier persona, ¿no? No es que sea algo, siempre con mucho respeto acercarnos a la persona con usuaria del bastón, y primero que nada preguntarle si requiere apoyo, ¿no? Porque a veces hacemos como que pensamos que ya se equivocó, ¿no? Y no, o sea, la persona va bien, pero entonces primero hay que preguntar, ¿requieres apoyo? Si te dice que sí, bueno, ¿cómo te apoyo? Y si te dice que no, pues seguir nuestro camino, ¿no? No sentirnos así como que, ay, me dijo que no, ¿no? No sé, evitar esas palabras de ahí, acá, allá, por acá, por allá, ¿no? Es más fácil decir derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba o abajo. Evitar decir aguas, ¿no? Mejor le hablamos y le decimos alto y le explicamos por qué requiere que pare su camino y explicarle hacia dónde puede dirigirse para evitar eso que queremos que eviten. Creo que también sería importante pues cuidar, como esto dice que Ceci, que hablarle como a cualquier persona. Lo mencionamos porque suele pasar mucho y nos han contado muchas experiencias que a veces les terminan gritando como si también fueran sordos, ¿no? O que les hablan como si fueran personas chiquitas, como más así como, ay, no, es como muy bebé, pues de cierta manera, ¿no? Y la otra, justo cuando ofrecemos la ayuda o queremos saber si necesita ayuda,
El hombro es la parte menos invasiva de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces lo ideal es darle un toque en el hombro para que sepa que se está dirigiendo a él o a ella, y entonces ahí sí ofrecer la ayuda, ¿no? Obviamente que, como dice, si ya recibe la ayuda, saber cómo lo agarran. Suele pasar mucho, yo he hecho mucho cuando, por ejemplo, ayudo a alguien en la calle que no es conocido, terminan agarrándonos, puede ser del hombro o puede ser del brazo, ¿no? Pero hay veces que cuando te agarran del hombro pareciera que no vas guiando a nadie, ¿no? Entonces, porque ponen la mano súper ligerita, ¿no? Entonces, eso también es importante como persona que va a guiar y que está ofreciendo la ayuda, que tú también te sientas seguro de guiar. Entonces, primero, pues tienes que sentir que va la persona, ¿no? Y se le puede mencionar, me puedes agarrar un poco más o recargarte un poquito más o con más precisión, porque no siento que te voy guiando, pues, porque si tú no lo sientes, obviamente vas a estar volteando constantemente para ver si va bien o no la persona, cuando en realidad tú como persona que guía debes ir viendo hacia adelante por tu camino, porque pues si tú te pones en riesgo, obviamente pondrás en riesgo a la persona que vas guiando, ¿no? Entonces, creo que eso sería como algo que podremos recomendar. Ahorita que hablaban del lenguaje, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión iba yo con el perro guía, no iba con el bastón, pero pues también me pudo haber ocurrido con el bastón. Y de repente le preguntaba a alguien, ¿para dónde está la calle Morelos, por ejemplo? Y para allá arriba, me dice. Y le señalo hacia arriba de mí, hacia arriba de mi cabeza. Y le digo, ¿y a qué horas aterriza el avión para subirme? Me dejó, quiero decirte que me dejó hablando solo, se fue, pero yo me reí, y las otras personas que estaban alrededor también se rieron y me dijeron, no, es enfrente de ti, no te preocupes, y ya. Pero también tomar un poquitito, a veces no siempre se puede, ¿no? Pero a veces sí tomar un poco la vida. Por ejemplo, cuando te subes en el camión y ¿a dónde está desocupado el lugar? Aquí en Querétaro todavía no tienen, sí tienen lugares para discapacidad, pero los ocupa cualquiera, y pues tú no puedes pedirles que lo hagan, porque tal vez haya personas mayores que también son para ellos, ¿no? Aquí todavía. Entonces yo le pregunto al chofer y me dice, a la izquierda está un asiento libre. Y dice, ¿a mi izquierda o a tu izquierda? Y siempre le señalo, ¿no? Aquí, y le pego al cristal del camión o al lugar donde está. Ándale, ahí. Entonces también le entramos al lenguaje poco significativo, también se puede. Y es bien importante también que veamos esto del bastón como el inicio de la independencia. Permítanme recordar, el primer día que pude, ya estaba yo grande, tenía 20 años más o menos, o si no más. El primer día que pude ir desde el lugar donde estudiaba hasta mi casa solo, me sentí muy, pero muy bien. Entonces, fascinado, ¿no? Sí, muy bien, porque lo hice por mí mismo. Me dio un montón de nervios, pero pues hay que enfrentarlo, hay que enfrentar estas emociones. Y bueno, pues es bien, bien rico decir en la noche, lo hice, y lo hice yo solito. Y bueno, Saday, ¿algo que quieras agregar? Ceci, ¿algo que quieras agregar para despedirnos? Bueno, yo pues solo agradecer y bueno, recordar que el 15 de octubre pues es el Día del Bastón Blanco, pero es para concientizar, como lo dijo Ceci desde un principio, ¿no? No es un festejo, lo ideal sería que pues justamente nos hiciéramos notar, pero a veces el día a día no nos permite, ¿no?, hacer esa presencia, pero pues yo felicito a quienes se hacen presentes. Ceci. Pues primero que nada también agradecerte por darnos la oportunidad de hablar de este tema, y en segunda, pues sí, que las personas que escucharon este podcast, pues
hicieran una reflexión acerca del tema y pues darle esa importancia que se merece al uso del bastón y sobre todo la concientización en cuanto a poder ser parte de la sociedad, poder ser incluidos dentro de nuestra sociedad, pensar en esa parte, reflexionar acerca de esa parte y bueno, pues nuevamente agradecerte por la oportunidad. Gracias, Néstor. Fíjate, Néstor, que justo yo pedí a los alumnos adolescentes, en la mayoría creo, que compartieran, ¿no? ¿Qué significaba para ellos el bastón? ¿Qué cambió en ellos al empezar a ser usuarios del bastón, ¿no? Y pues espero que puedan escuchar eso que compartieron. Y le agradezco a cada uno de los alumnos que pudieron compartir ese audio. Pues qué padre, me da mucho gusto que hayan estado con nosotros Ceci y Sadai. Y bueno, ya saben que tienen siempre las puertas abiertas del podcast de Ilumina para los temas de rehabilitación y de todo esto que tiene que ver con nosotros, con las personas con discapacidad. Gracias. Muchas gracias. Me despido de ti. Recuerda, soy Néstor Castro Aguirre y te platico, en la vida no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos, decimos de lo que nos sucede. Nos vemos en el espejo y si no podemos, nos imaginamos que lo hacemos. Muchas gracias, que estén muy bien. Ilumina. Hoy descubrimos que el bastón blanco no solo abre caminos, sino que también abre oportunidades para vivir con seguridad, dignidad y libertad. Gracias a Cecilia Cruz y Sadai Pérez por compartir su visión y a Néstor Castro Aguirre por conducir esta conversación tan cercana y llena de inspiración. No olvides que puedes escribirnos a podcast@ilumina.mx o enviarnos un WhatsApp al 5551 6276 18. Soy David Omar Pérez Ábalos y a nombre del equipo Ilumina te agradezco por escucharnos. Recuerda, el bastón blanco no solo guía el camino, también representa la libertad de seguir adelante con confianza y esperanza. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Consulta y descarga todos los podcasts desde nuestro sitio web www.ilumina.mx. Mantente conectado y síguenos en nuestro canal de YouTube. Ilumina Eddie. En Facebook somos Ilumina Ceguera y Baja Visión. Tus comentarios son bienvenidos en podcast@ilumina.mx. Hasta pronto.